Bueno, pues Shabbat Shalom a todos y cada uno de los que están aquí presentes. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con ustedes, o sea, la paz de Yehoshua HaMashiach. Saludos a todos los que están lejos, en la distancia, pero que están con nosotros cerquita y compartiendo este Shabbat precioso. Gracias a Dios, ¿no? Porque podemos estar juntos como una mishpajá enorme, ¿no? Como una familia en Él, enorme, en la que podemos sin ningún problema sabernos amados por Él, pero también amándonos unos a otros, ¿no? Sabiendo que lejos, a la distancia, sin importar cuántos kilómetros sean, y ahí es donde yo empecé a ver el poder de Dios, hay alguien orando por nosotros. Y que en muchas ocasiones nos vemos nosotros también en nuestro tiempo de oración, orando por gente que está en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en mismo México, ¿no? Ahora ya muy pronto estaremos orando también por en Cuba, ¿no? Porque no hemos incluido a Cuba como parte de las oraciones, ¿no? Pero hay tanta gente en el mundo, hay tanta gente que está compartiendo la misma emuná que nosotros y que ha sido distinguida. Toda esa gente, toda esa familia enorme en el Señor, todos nosotros hemos sido distinguidos por Él. Y vas a saber por qué. En esta parashá se llama así, Kedoshim. Kedoshim significa distinguido. Es lo que se traduce como santo. El que es santo. Sí, pero ¿qué es el concepto de santo? El concepto de santo es distinguido. O sea, el Señor hizo una distinción de los demás pueblos o de las demás gentes para distinguirte a ti como su pueblo, como parte de su familia. Y entonces todos los que estamos aún a la distancia, lejos, nos une una sola cosa, que somos Kedoshim, que somos distinguidos por Él, que hemos sido distinguidos, que hemos sido santificados. Por eso cuando muchas veces, y por eso a veces damos esos pequeños como tips de los conceptos que estamos usando, ¿no? Hace rato hablábamos de Baruch Hashem y explicar un poco lo que significa. Porque son conceptos que nos van a servir y nos van a ayudar a entender mucho más de profundidad las cosas que están en la Escritura. Porque aun cuando se diga en español, aun cuando se traduzca santo, ¿cómo podrías tú interpretar como santo, ¿no? Normalmente cuando se piensa en santo, se piensa en una aureolita, ¿no? Sacrosanto, así casi flotando, ¿no? Pero la realidad es que no significa otra cosa, no significa otra cosa más que ser distinguido por Dios. Me gusta el concepto también de apartado para Él. Apartado para Él y apartado por Él. Pero apartado también de, ¿me entiendes? Es una palabra integral que se va a ocupar en muchos sentidos, porque Él nos apartó para Él, pero nos apartó de alguien o de algo. Y eso era el pecado. Eso era el mundo de lo que nos apartó, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando y hemos visto cómo el Señor, inclusive en Pesaj lo vimos, y en el estudio de Pesaj también lo vimos, cómo el Señor sacó a su pueblo de Egipto? Lo apartó. Inclusive lo distinguió de tal forma que ningún otro pueblo era parecido a ellos. Ningún otro pueblo tenía el poder que tenían ellos. Ningún otro pueblo, batalla la que fueran, batalla la que ganaban y vencían. Porque ningún otro pueblo iba delante de Él y atrás de Él y a los lados de Él, Hashem, Dios mismo, cubriéndoles, resguardándoles. Ese era el secreto de ese pueblo. Y nosotros somos su pueblo. Y nosotros estamos cubiertos de igual forma como fueron cubiertos ellos. Porque hemos sido distinguidos. La distinción como pueblo no proviene de parte nuestra ni de nada de lo que nosotros podamos hacer, sino de parte de Dios, que es quien nos apartó para Él. ¿Sí? Nosotros respondemos como una natural y simple forma de respuesta ante el amor
y ante la manifestación de gracia y misericordia que ha tenido Dios para con nosotros. Sería ridículo, siempre lo he dicho, sería ridículo, así, pero lo más ridículo que te puedas imaginar, no responder a tal amor en obediencia. Que después de que el Señor nos salvó y nos sacó del mundo, de las garras literalmente del pecado, nosotros dijéramos en altivez y soberbia, bueno, sí te voy a obedecer, pero lo que yo estime y quiera que debo obedecer, ¿no? Conforme a lo que yo considero y creo. Eso sería ridículo, aberrante inclusive, ¿no? Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a ir a nuestra parashá, que corresponde para este Shabbat, que es la parashá Kedoshim, ¿no? Ya hemos estudiado anteriormente la parashá, ya hemos estudiado el capítulo 19, incluso el 20, pero en esta ocasión vamos a volver a estudiarlo, ¿no? Vamos a volver a tener el capítulo 20 como nuestro escenario para poder disertar y para poder discernir todo lo que el Señor está queriendo decirnos. Hay muchos mensajes muy importantes aquí y tú vas a darte cuenta que es necesario que volvamos a repetir las veces que sean necesarios. Decía Pablo, ¿no? Para mí no me es gravoso y para ustedes provechoso, útil, el que yo repita una y otra vez las cosas. Entonces, vamos a ir a nuestro libro de Levítico, que es Vayikra, en el capítulo 20. Perdón. Y vamos a empezar con nuestro estudio. Nos vamos a ir lo más rápido que se pueda, porque no es tan largo, pero ya saben que yo siempre los hago muy largos. Entonces, vamos a Levítico, Vayikra, número 20, y en el 1 dice, Adonai le ordenó a Moshe. Bueno, primero que nada tenemos que entender algo, y es algo muy, muy importante. Esto no proviene de Moshe. Esto no es iniciativa de Moshe o de Moisés. Esto no es como que un día despertó y dijo, bueno, hoy se me ocurre que le vamos a hablar al pueblo de tal o tal cosa. No, es una orden de Adonai para Moshe. Que le dijera a los israelitas, dice el 2, todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloch. Eso era un culto que existía, ahorita vamos a hablar de eso. Será condenado a muerte, ¿no? En muchos dice, en unas versiones está bien dramáticas porque dice, será asesinado, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente creo que dice, será asesinado. A mí me pareció como muy violenta esa traducción, pero dice que será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo ejecutarán o lo matarán a pedradas. Vamos a entender algo. En aquellos días, primero que nada, vivían en una teocracia perfecta. ¿Qué significa una teocracia perfecta? Pues que Dios es quien gobernaba. No gobernaba un hombre, no gobernaba Moshe, no gobernaba después Aarón, cuando fue levantado como sumo sacerdote, inclusive cuando se fue Moshe, no gobernó Josué, o Yehoshua, hijo de Nun, no gobernaba más que Dios. ¿Sabes por qué? Porque siempre había palabra de él para los profetas, para los sumos sacerdotes, y para el tiempo de Moshe, cuando estuvo Moshe, dice la palabra que él podía oírme audiblemente, dice, ¿no? El Señor decía, cuando hablaba de Miriam, ¿no? Que había blasfemado y que había hablado mal en contra de su hermano. O sea, yo no le hablo en visiones, decía, ni le hablo como quien sueña algo, sino le hablo audiblemente. El tiempo en que estuvo Moshe gobernando, no reinó Moshe, no gobernó Moshe. Quien gobernó fue Adonai. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Podría ser eso mismo hoy? ¿Podría hoy estar gobernando la vida de las personas Adonai como en el tiempo en el que Moshe gobernaba? Perdón, como el tiempo en el que Moshe, Dios gobernaba. ¿Podría suceder? La respuesta completa y total es sí. Sí, yo puedo gobernar, claro, pero cuando tú permites que Él entre a tu vida, Él... Claro, ojo. ¿Cómo es que hoy, al día de hoy, el Señor gobierna en la vida del creyente?
Porque, ojo, vamos a tomar en cuenta una cosa, y como el chambelán me hace así de, ¿qué pasó, no? Sí, es cierto. Hoy, al día de hoy, no existe una teocracia. Ni en Israel existe una teocracia, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es quien gobierna este mundo? ¿Quién dice la Escritura que gobierna este mundo? Hasatán, ¿no? Príncipe, ¿no? De la potestad del aire, dice, ¿no? Y gobierna por una simple razón. Pues el mundo está caído y el ser humano está caído, ¿no? A la consecuencia del propio hombre, ¿eh? No porque el Señor no lo haya querido. Entonces, pero esto no va a ser siempre así. Esto cambiará. Yehoshua va a volver. Cuidado cuando Él vuelva. Baruch Adonai, que venga pronto, ¿no? Aleluya, que venga pronto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor puede reinar como reinó en aquellos tiempos. Sí puede hacerlo. ¿Cómo lo hace? Nos dejó su Torah, nos dejó su instrucción y nos dio el regalo más grande y precioso, que era Él mismo disminuido en la figura de Yehoshua, ¿no? Hamashiach. ¿Para qué? Para sacarnos del estado de perversión en el que vivíamos, para quitar todas y cada una de las culpas que nos anteponía, ¿no? El enemigo, para no poder ser distinguidos por Él de una manera completa y total. Y entonces nos entregó, ¿qué? Su santidad perfecta, ¿no? Su Espíritu Santo, lo que se conoce como Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ¿no? Es lo que se conoce que se nos fue imputada. Claro. Santidad, claro, se nos fue. De nuestra confianza depositada en Él. Exactamente, se nos fue dado su santidad. Cuando hablamos de Espíritu Santo, y es buen tiempo también de seguir con esa tarea que teníamos desde hace tiempo, ¿se acuerdan? De desaprender para volver a aprender, ¿no? Para aprender pero ahora correctamente. Santidad, entendiéndolo, no como una persona, no como el Gasparín que viene y te habla aquí, y luego el otro Gasparín llega y te habla acá, ¿no? Y el malo te habla aquí, y el malo a la izquierda y el bueno a la derecha, porque ya sabes que siempre es así. No se trata de eso. No es una persona. Es la santidad manifiesta de Dios, que llega a tu vida y te transforma, y que te capacita, te redarguye, ¿no? Te instruye para vivir una vida que dé gloria y honra a Él. Entonces, el Señor nos entregó su Espíritu, su santidad, y nos entregó las instrucciones. ¿Y por qué lo digo en este orden? ¿Por qué no digo que el Señor nos entregó su Torah y luego nos entregó su Espíritu, su santidad o su Espíritu? Porque de nada serviría la Torah si no está su Espíritu instruyéndonos y dirigiéndonos para que podamos discernir, comprender e interpretar correctamente lo que dice la Escritura. Entonces, todo aquel que viva conforme a la voluntad de Adonai implícita en la Torah está siendo gobernado por Él de manera directa. ¿Me entiendes? A la hora de que yo quiero vivir en mi vida determinada situación o cualquier cosa, y yo consulto a Adonai, tal y como consultaba a Moshe. Iba Moshe con Adonai y preguntaba, Señor, o hacía un clamor a Dios, y Dios respondía. Bueno, pues hoy tienes la oportunidad, exactamente igual que Moshe, de ir a la Escritura, clamar a Dios, orar a Él, y a través de su santidad que vive en ti, que se manifiesta, ¿no? Como esta inteligencia y este discernimiento para poder comprender las Escrituras, tú puedas decir, esto que estoy haciendo no le agrada a Dios y debo dejarlo. Como se dice, ¿no? ¿Quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia. Claro, sí, ¿no? Es el cliché que es tan famoso, ¿no? De si quieres que Dios te hable, pues abre tu Biblia. Y hoy tendremos que decir, abre o enciende tu Biblia, ¿no? Porque ya es electrónica, ¿no? Pero la realidad es esa. Entonces, Adonai le ordenó a Moshe que le dijera a todos los israelitas algo muy importante que es referente a un culto que había en aquellos días y que era un culto aberrante a un Dios falso, con D minúscula, un Dios con D minúscula, pagano, y que en realidad no era otra cosa más que detrás de ese Dios, pues, semidios o como lo quieran llamar, estaba Hasatán mismo, ¿no? Entonces dice que será condenado a muerte. Y decimos todo esto porque en la teocracia de aquellos días
Había leyes y reglas que se habían puesto y se ejecutaban esas leyes y reglas como el día de hoy se ejecutan también las leyes y las reglas. Claro, ¿no? En aquellos días la ley era todo aquel que sea sorprendido o que haya entregado a su hijo a este culto, o su hija, debería morir. Pues decir, pero ¿cómo? ¿No? Vamos a ver por qué. Y les pongo, estas mismas instrucciones aparecen reflejadas en el capítulo 18. Todo esto que vamos a ver ahorita aparece reflejado en el capítulo 18. Pero en el capítulo 18 no se citan las retribuciones de cada falta. ¿Qué es la diferencia tan importante? Porque si eres así muy, como digo yo, chipocludo, que tanta risa le da a Robert que diga chipocludo, ¿no? Si eres así muy metido en la palabra y la has estudiado y dices, oye, pero esto ya lo estudiamos. Sí, pero la diferencia es que las retribuciones a las faltas no se reflejan en ese capítulo, y en este sí, y es cosa que es muy importante. Es muy importante analizar detalladamente, ya que los cultos paganos no son exclusivos de aquellos tiempos, sino que han ido evolucionando con el tiempo, y siguen sucediendo. Y tú vas a decir, a ver, chale, como decimos en México, ¿no? ¿Cómo? ¿Hoy todavía se lleva el culto a Moloch? Pues te sorprendería saber que sí. Claro que sí. Y de una manera aberrante. Pero no nos adelantemos, vamos poco a poco. El 3 dice, yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloch, profana mi santuario y mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad, dice el 4, hacen caso omiso del hombre que haya entregado a alguno de sus hijos a Moloch y no lo condena a muerte, o sea, lo deja pasar, se asocia con él, yo mismo me pondré en contra de él y de su familia. Eliminaré del pueblo a ese hombre y a todos los que se hayan prostituido con él siguiendo a Moloch. Al día de hoy esto te parecería como fantástico, como algo que tal vez pueda suceder o no, porque hoy no ves que descienda del cielo fuego para consumir a alguien. Pero en aquellos días ellos veían que de la tienda del tabernáculo salir fuego, una columna de humo que los cubría de día, ¿no? Y un fuego de noche. Entonces ellos sabían que Adonai iba a ejecutar sobre ellos. ¿Se acuerdan lo que veíamos que le pasó a Miriam? Le salió Sarajat. Este tipo de lepra, ¿no? Que era a consecuencia del pecado. Y le salió a ella, ¿en qué momento? En el que el Señor habla con Moshe y escuchan audiblemente también a Aarón y Miriam y les dice por qué hicieron lo que hicieron. Fue un juicio directo. Bueno, pues así podrían suceder esos juicios en aquellos días. Ahora, fíjate el comentario que les pongo yo aquí. Adonai es rígido y estricto en contra de cualquier clase de pecado, pero en particular con el culto a Moloch, o Molajo, no sé cómo le llaman en hebreo original, el cual constaba en pasar por fuego al recién nacido. Ahora, no es claro si en dicho culto, y esto estudiando y viendo comentarios de exégetas, ¿no?, de la palabra, judíos todos ellos en su mayoría, dicen que no es muy claro si era solo pasarlo por encima del fuego, o sea, que prendieran fuego en la parte de abajo y que pasaran fuego, porque lo que hacía el sacerdote es que ya estando el fuego encendido, lo que hacía es que le pasaba al niño, al padre, y el padre lo pasaba por encima del fuego. ¿Me entiendes? O sea, estaba consagrándolo, por decirlo de alguna forma. Entonces, no se sabe si era inmolado el niño completamente ahí, quemado, o solamente era pasado por fuego. Si fuese inmolado, inclusive como dice la escritura, ¿no?, quemado, hubiera sido igual de aberrante que si no. ¿Me entiendes? El simple hecho de pertenecer a un culto y formar parte de un culto a una deidad como esa era suficiente para ir en contra de Adonai. O sea, es como si imagina un hijo que tiene a su padre y que llega un señor que es súper buena onda con él y súper lindo con él
Y de repente le dice el hijo, papi, él también va a ser mi papá. Y mi corazón también está para él. Puedo ir con él hoy, ¿verdad? Oye, espérame, no lo conoces, no sabes quién es. No, sí, pero es mi papá también. ¿Verdad, papito? Te amo, papito. Y le llena de besos. ¿Qué pasa? Hay algo mal, ¿no? Algo mal está sucediendo. Bueno, pues exactamente igual. Cuando el hombre voltea a ver otra deidad, que en realidad no es otra deidad, es Hasatán mismo. Todas las deidades que conocemos allá afuera son la manifestación y la interpretación de cómo Hasatán se ha ido tropicalizando para cada cultura. ¿Entiendes? Y perdón por lo que voy a decir, y si se ofende a alguien, pues ni modo, pero es la verdad. Todo santito, toda virgencita, todas las manifestaciones de la virgencita sangrante y del no sé qué, San Diego, Juan Diego, Chanclas, no sé, todas esas no son otra cosa más que de manifestaciones que no tienen que ver con Adonai. Y si no estás, y dice el Señor que si no están conmigo, están con el que está contra mí, que es Hasatán. Adivinaciones. Y eso, ahí vamos, por ahí vamos a ir ahorita, ¿no? Entonces, al final, sea que lo hubiera pasado por fuego y hubieran consumido el niño en fuego, de manera horrible, o solamente hubieran hecho el ritual de pasarlo por encima, quemándole su pielecita nada más, que ya se recuperará o no, o tal vez no pasaba el tiempo tanto como para que se quemara, sino simplemente como cuando pasas por encima del fuego la mano y no te quemas. No sabemos, ¿no? Pero como quiera que fuere, es aberrante a los ojos de Adonai y de cualquier hombre que le honre y le dé gloria a él. Debería ser aberrante a nuestros ojos. Por eso ahorita cuando dije del culto de entregarle a Moloch, así los ojos de ustedes fueron así de ¿cómo? Quemar a tu hijo. Claro, así de aberrante como resulta para nosotros, debió ser para ellos y debe ser para cualquiera que es creyente y que ame verdaderamente a Dios. Fíjate lo que dice Éxodo 13. Éxodo 13. Esto es muy importante, fíjate, porque si bien es cierto que no es exactamente lo mismo, sí nos deja ver claramente algunas cosas. Fíjate, Éxodo 13, 1 y 2, al arranque del capítulo 13. Hashem le habló además a Moshe y le dijo: conságrame todo primogénito, hombre o bestia, ¿no? El primer fruto de todo vientre entre los israelitas es mío. Fíjate lo que está diciendo. Esto tiene una implicación que ya hemos comentado y explicado antes. Pero ¿por qué cito esto? Fíjate, aunque este versículo solo habla de primogénitos, sí nos da una clara visión, les pongo yo aquí, sobre cómo Adonai guarda a los recién nacidos. Y cuál es el cuidado que Adonai pone sobre ellos. El juicio contra los primogénitos en Misraim, en Egipto, el objetivo no son los recién nacidos, sino los primogénitos sin importar la edad de estos, ¿me entiendes? Y esa consecuencia es a través o consecuencia de un acto de idolatría. Porque recordemos que todos los juicios que hubo en Egipto eran exactamente para eso, para derribar deidades. Y hablábamos de esta última deidad, ¿no? Que era Ra, que el Señor borre su nombre para siempre, ¿no? Que este Dios no era otro Dios más que era representado como un carnero, ¿no? Como un carnerito, como un corderito, y que por eso son sacrificados los corderos de la forma en que son sacrificados. Imagínate un egipcio que tenía esta idea y este pensamiento, sabiendo que sus hijos primogénitos o su hijo primogénito iba a morir si no hacía sacrificar a su Dios, ¿no? O a la representación de su Dios. ¿Te imaginas? Entonces, en realidad, era un acto de idolatría y por ende es castigado por Dios. En el caso del culto a Moloch, Adonai reprenda todo ese culto, ¿no? Eran entregados los pequeños como una ofrenda a esa supuesta deidad, la cual no es más que, como hemos dicho ahorita, Hasatán mismo. Al día de hoy, como hemos dicho antes, el culto sigue activo. Sigue activo, Cientos de niños, no tienes idea, de verdad, yo me puse a investigar un poco, y cientos de niños desaparecen al año. Es abrumador las cifras de bebés que desaparecen o que son robados. Inclusive no vamos a hablar de eso aquí porque no tiene ningún sentido, pero
pero existe el culto. Porque desaparece entre el mundo. A esa representación. Justo la fecha de... Bueno, pues fíjate, precisamente, es por ahí por octubre, la fecha en la que se rinde culto a un búho enorme, no vamos a decir más, ¿no? Pero sucede, y sucede el día de hoy, ¿no? Inclusive hay constancia de que hay sociedades secretas que se reúnen para cumplir con este mismo rito año tras año. No es el tema, no nos interesa citar ese tipo de cosas, pero es necesario que comprendamos y entendamos que sigue sucediendo, que es tan vigente como en aquellos días. Y por ende, la escritura sigue igual de vigente. Y vamos a ver de qué forma, porque hoy no salimos todos, porque si yo me entero que si una de las personas que he conocido mío participó en este culto, no dijo nada, y sigue ahí, yo no voy a ir con una pedrada si lo voy a matar. Aunque lo mereciera. Aunque la escritura dijese eso. Pero hay una simple razón por eso, ahorita vamos a ver cuál es, ¿no? Entonces, fíjate, y aunque se siga practicando tal cual, el culto ha evolucionado. Y ya no solamente se ha quedado en el hecho de tomar niños y pasarlos por fuego. También buscando a todo pequeño, no uno ni dos. Hasatán no quiere solamente a unos cuantos. Hasatán no quiere solamente a uno o dos. Hasatán quiere a todos los pequeños. Y fíjate, y quiere que todos sean entregados a Hasatán. Y basta para poder entender esto, con ver cómo la influencia del mundo hoy es sobre los niños. Ver los programas infantiles y los mensajes ocultos en ellos. ¿No? Inclusive, en muchos casos, es explícito lo que se ve ahí. Que ya no tiene absolutamente nada que ver, nunca ha tenido que ver, la verdad, siempre han sido manipulados estos dibujos animados y siempre con un propósito. Lo que pasa es que al día de hoy ya es evidente, o sea, ya es explícito, ¿no? Conduciéndolos y programándolos, porque esa es la realidad al día de hoy, ¿no? Conduciéndolos y programándolos para el pecado. Viendo los chicos, los pequeños, porque cuando tú pones al bebé así enfrente de la tele, porque hay los dibujitos animados, mira cómo le gustan, mira cómo el niño está guardando, ¿sabes? Está capturando, como una camarita, está capturando todo, y eso en algún momento lo va a usar el cerebro. Eso en cuanto ya haya conciencia y pueda entender, va a empezar a armar cosas y va a empezar a vivir situaciones que no tiene por qué vivir, nadie se las ha enseñado, pero las está viviendo, tendencias, ¿no? Inclinaciones, desórdenes sexuales, de disciplina, de obediencia, inclusive gustos específicos por cosas que no deberían tener. Yo he conocido niños con gustos específicos por ver gente muerta o por ver gente que estaban asesinando. Yo fui maestro de chicos. Les han dejado ver todas esas cosas. Claro, mira, es que de verdad. Empieza el niño a entrar eso en su cabeza, que sí va a ver en este mundo que no podemos tenerlo al niño en una cápsula, porque va a haber de todo en este mundo. Pero lo que tú puedas evitar que vea tu hijo, si lo estás guardando para el Señor, sistemáticamente no tiene por qué ver cosas. Las puede ver como una excepción, ¿no? Puntual, porque bueno, fue a tal parte y tuvo que ver algo porque estaban viendo, pero sistemáticamente, ¿qué es lo que están viendo nuestros hijos? Yo fui profesor de una escuela en donde tenía como alumno al hijo del pastor. Y el niño gozaba con ver videos, no de pornografía, sino ver videos de gente que estaba siendo descuartizada. Estos de los talibanes y todo ese rollo horrible. Claro, el niño era violentado en muchos aspectos en su vida, pero de verdad, o sea, esto es una realidad. Lo que veas, ¿no? Eso va a formar parte de ti. Entonces, fíjate, ¿no? Así es. Les pongo yo aquí que llevarán a ese pequeño a ser un hombre, primero que nada, sin Dios, porque irá en contra de la voluntad de Dios.
Una persona que vive y que goza de ver todo ese tipo de cosas, háblese pornografía, háblese de cualquier desviación, pues no será un hombre de Dios, ¿no? Muy probablemente será un hombre anárquico, que no tenga autoridad y que cualquier autoridad, él es la autoridad, ¿no? Obvio, por esas razones, pecador. Siendo el objetivo final, y aquí es donde empieza lo interesante, o lo terrible más bien. ¿Cuál es el objetivo final del que no conozca a Dios o que conociéndole no le acepte y lo niegue y viva en contra de su voluntad? ¿Cuál es el final de ese? Pues el fuego. ¿No es cierto? El fuego. Porque el final de los finales será con fuego. El juicio final será con fuego. Y entonces, cuando Satanás empiece a arder, porque él no estará administrando el infierno, ni nada por el estilo, como nos han querido hacer ver muchas veces. Él arderá en fuego. Arderá satisfecho porque verá cientos de miles ardiendo con él. Y el culto de Moloch se habrá cumplido igual. ¿Me entiendes? Exactamente igual. Lo mismito. Tal y como Hasatán será destruido, así será destruido todo aquel que viva conforme a su voluntad. Entonces el culto, escúchenme, y la forma de llegar a ese culto ha evolucionado, ha cambiado. Les pongo yo aquí en el comentario, es muy interesante ver que no solo reprende a quien participa de ese culto, ¿no? O sea, los padres, porque son los que están directamente participando en el culto, sino que también reprende a todo aquel que se asocia a ese culto, no haciendo nada para que no suceda. Todo aquel que no se opone, sino que lo fomenta y solapa, son reprendidos y reciben juicio de parte de Adonai. Entonces, ¿te das cuenta cómo esto empieza a ser mucho más amplio en el sentido de, yo también tengo obligación, aunque no tenga hijos? Yo también tengo obligación, aunque no sea mi familiar el que está ahí pendiente, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, ¿no? Así que, si al día de hoy no tienes cuidado de tu pequeño, permitiendo que tenga acceso al contenido que pasa libremente en las televisoras o programas del mundo, muy probablemente tu hijo esté formándose o esté formando parte de dicho culto. Y poco a poco, y año con año, esté siendo consagrado. Voy a sonar bien loco y bien dramático, pero siendo consagrado a Satán, y llevándolo irremisiblemente al juicio final. Es decir, a ver, espérate, o sea, todo lo que hay en la tele entonces es malo. Yo te diría, para un niño pequeño sí. Para un niño que no tiene conciencia aún, ni el discernimiento suficiente para poder entender lo que está ahí, sí. Si hablamos de caricaturas de hace 30 años, tal vez sea distinto. Es más, no sé si lo has notado, pero cuando hoy pones una caricatura de hace 25, 30 años, de cuando éramos pequeños nosotros, el niño no puede estar delante del televisor viéndola. La velocidad a la que transcurren las cosas en esa caricatura le resultan aberrantes al niño. El niño necesita imágenes, colores pasando, todo rápido, pum, 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 pum. Necesita una velocidad a la que se ha sometido la mente de los pequeños, a la que no pueden estar ahora. Es muy complicado que le pongas los osos Bernstein, una caricatura súper tranquila a un niño, ¿no? Claro. Inclusive por lo que dice David, ¿no? Por los fotogramas que hay a la actualidad, que pueden ser cientos de miles por la tecnología que hay, a la que había en aquellos días. Entonces, ¿qué sucede? Que se ha ido transformándose y cambiando las cosas. Y hoy, al día de hoy, todas las caricaturas que tú ves tienen cosas. Mira, hasta he visto caricaturas que dices, ay, qué bonito esto, ¿verdad? El tal Pocoyo, uy, no, soy precioso. Y de repente en algún capítulo de Pocoyo salen con alguna aberración, como sus huevos de Pascua, por ejemplo. Muy a la época de ahorita, ¿no? Peppa Pig, cualquiera que te puedas imaginar, ¿no? Y te das cuenta que hay
Hay una programación. Fíjate, yo les pongo aquí, YouTube no está destinado a los niños. No está destinado a los niños. No, inclusive si pusieras el control parental de YouTube, no tiene un filtro adecuado. No es contenido para niños. Aunque tú pongas en tu publicación que es contenido, o sea, cualquiera puede poner que es contenido para niños, ¿sabes? Es más, al día de hoy, si tú pones que es contenido para niños, es limitado. ¿Quién te puede ver y quién no te puede ver, no? Pero no niños. ¿Me entiendes? O sea, hay como limitaciones de libertad dentro de YouTube por poner que es contenido para niños, pero no el que no lo puedan ver. Porque finalmente, después de ese control parental, se van a fugar un montón de cosas. Porque hay cientos de contenidos terribles, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, hay televisoras que transmiten todo conforme a lo que es el mundo. Todo conforme a la doctrina del mundo. No conforme a la doctrina, ni siquiera piensan en Dios. Por Dios, ¿has visto las caricaturas? ¿Cuántas de ellas hablan de Dios? ¿En cuántos programas hablan de Dios? A menos que sea cristiano. Por eso cuando ves una película cristiana dices, aleluya, qué bueno que está ahí, una película, no al menos. ¿Cuántas series, cuántas caricaturas, cuántas conoces que verdaderamente lleven al niño a honrar a Dios? ¿No? Estarían viendo contenido que honra al mundo y no a Dios. No a Hashem. El filtro debe ser sumamente estricto, les pongo yo, inclusive que sea solo contenido cristiano. De verdad que si tú puedes poner solo contenido cristiano, aún ahí, a veces hay cosas chuecas, torcidas y perversas. Ni hablar, de verdad. Porque se ha filtrado Satanás en todos lados. En todos lados. Y aún así, aunque sea cristiano, no todo es bueno. Y están caminando todos esos pequeños a ser orientados, a ser educados por este tipo de cosas, porque aunque no quieras creerlo, lo educan, ¿no? Para que al final ardan, como ardían los pequeños en el culto de Moloch, ¿no? Les pongo yo, es inaudito, el padre o la madre, y perdón si se va a ofender a alguien aquí y si les va a doler a todos, pero es ni modo, es inaudito el padre que le da el móvil a su hijo, con la libertad de que vea lo que él quiera, en YouTube o donde sea que lo vea, sin supervisión alguna. Ya le puse yo el dibujito que le gusta y después el que sigue sabrá Dios qué hay. ¿Me entiendes? Yo la única forma en la que le daría una tableta al niño es, yo le bajé el contenido, yo sé qué contenido está ahí y le pondría el contenido yo de lo que yo descargué. Porque si no sabes que tarde o temprano va a terminar en una serie que no es para niños, una cosa... Y no pienses en pornografía, ¿eh? Piensa en cosas que van a ir controlando la mente del pequeño. David el año pasado hablaba del musical del High Musical, ¿no? O no sé qué, carambas, ¿no? Que cuando los niños lo ven no hacen otra cosa más que tener puro orgullo. O sea, son programas que enaltecen y ensoberbecen el orgullo de la persona. Porque humillan al que no tiene, porque son mejores que no sé quién. El famoso bullying que hoy se conoce, ¿no? Supuestamente es un programa para niños de 6 años. Y supuestamente son programas para niños, ¿no? Y Carly, ¿no? No sé si llegaron a ver alguna vez ese programa. Lo manejan como musical. Sí, como algo bonito, ¿no? El famoso iCarly, que yo veía porque mi sobrina lo veía. Bueno, pues tiene cosas aberrantes. Y si vas al trasfondo de lo que significa todo lo que se enseña en ese programita, y lo ven pequeñitos. Niños de 6, 7 años ya lo están viendo. Y al rato, no te sorprenda que la niña se comporte como iCarly, o como el High Musical, o como quiera que sea. Yo estoy hablando de unos bien rucos, ¿no? Porque eso es lo que yo he visto. Hoy debe haber cosas peores. Hoy debe haber cosas todavía más aberrantes, ¿no? O sea, imagínate nada más, la mamá que le entrega al niño el móvil confiando que el próximo video que vea sea algo que pueda ver. Pero lo que no sabe y no imagina, y escuchen esto, que el próximo video puede marcar su vida para siempre. Para siempre. Yo vi de pequeños videos que jamás debía haber visto y marcaron mi vida toda. Hasta el día de hoy.
y que el Señor limpió y transformó, pero que yo vi y que marcó mi vida en muchos aspectos, en muchos sentidos, ¿no? Violencia, sexualidad, como quieras verlo. El niño no tiene por qué tener ningún tipo de contenido entrando así, que lo va a llevar a otra cosa más que a perderse. Ningún pequeño, les pongo yo aquí, debería elegir de manera propia los contenidos que vea, sin supervisión alguna. Está mal, no debe ser. Y después les pongo yo como comentario, perdón si soy muy incisivo, pero es mi modo, ¿no? Cada que le das el móvil o el control remoto del televisor a tu pequeño y no estés ahí para supervisar lo que está viendo, puedes estar permitiendo que tu hijo o tu hija formen parte de un culto a Satán. Hay muchos, no solo el demólogo. Hay un montón de cultos a Satán. Y que los niños participan y al rato andan cantando cancioncitas, andan diciendo cosas, teniendo comportamientos, haciendo figuritas en sus manos, con sus deditos de tal o cual forma, cosas que no voy a hacer, pero no. Ya pasó. En nuestra familia ha sucedido. Y tú dices, ¿y de dónde sacaste eso? Es que en tal cosa dicen tal. Aberrante, ¿no? Ahora, yo les pongo aquí, no hay televisoras, ¿no? Sea de adultos o de pequeños, perdón lo que te voy a decir, que no haya un culto detrás de ellos. De verdad, Cuanto más grandes, ¿no? Generados de contenido, o sea, cuanto más grandes son los contenidos generados con las generadoras de contenido, ¿no? Netflix, y ahí sí lo voy a decir por nombre, no me preocupa nada. Amazon, HBO, Disney y otras muchas más que debe haber, ¿no? No sé los nombres de cuáles. Pero solo promueven, y te das cuenta por qué. Porque hay series que hablan de Hasatán, sí, un montón. Y que hasta le dan culto, dentro de cada de esos programas. Pero no solo eso, sino que promueven la homosexualidad, la pederastía, la anarquía, la drogadicción, el desorden. ¿Es verdad? No hay cosa que no veas que es penoso, pero hay ocasiones en las que estás viendo un programa y tienes que... Uy, espérate, páralo, porque estamos con pequeños viendo el programa, ¿no? Y era una película que supuestamente de comedia. Y es aberrante. Fíjate lo que dice Proverbios 23. Ya vamos a dejar de tanta caña, ya no vamos a meter tanta caña. Proverbios 23, 13 al 14. Fíjate lo que dice Proverbios, ya lo conocen muchos padres, muchos lo saben y no lo hacen. Dice, no dejes de corregir al joven. La versión que yo tengo es muy buena porque dice, no dejen, Proverbios 23, 13 y 14. Dice, no dejes de corregir al joven que no va a morirse si lo castigas con vara. ¿No? Al contrario, castigarlo con vara, dice, al contrario, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. No, eso es ahora también. Ni modo. Tú agarras tu varita, una varita específica, que no es para romperlo en dos al niño, sino solo para hacerle saber que está recibiendo un castigo. Una carita. Es más, vas a las librerías cristianas y hasta varitas con versículos hay, ¿no? Sí, con este versículo muy probablemente, o con algún otro, ¿no? Y ¿sabes? Corriges al muchacho, porque corregirlo lo va a sacar de donde está, o donde ha entrado, o le va a permitir no caer en ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuánto más si debemos corregirlo? ¿Cuánto más debemos evitarlo? Evitar que tenga que llegar a la corrección. Cuidando lo que mira, cuidando lo que ve, cuidando lo que entra a su sistema. Corrige a tu hijo, fíjate, Proverbios 19, 18. Y fíjate lo que dice este versículo. Corrige a tu hijo mientras haya aún esperanza. Mientras haya aún esperanza. Y fíjate lo que dice aquí. ¿Cuál es la parte B del versículo? No te hagas cómplice de su muerte. Si te das cuenta cómo, cuando tú no haces nada,
¿Te acuerdan qué decía que había que hacer? Que si descubrías que alguien estaba en culto a Moloch, tenías que hacer ¿qué? Acabarlo, ¿no? Matarlo. A él y a todo el que no se pusiera, a todo el que se pusiera de acuerdo con él, con ellos. ¿Qué está diciendo aquí Proverbios? ¿Qué dice el Salomón ahí? No te hagas cómplice de su muerte, porque no vaya a ser que también te toque a ti, ¿no? Entonces, dice el 6, ya para salir un poquito del tema, que no es nada diferente, muy similar, que era lo que decía hace rato Gladys. También me pondré en contra de quien acude a la nigromancia. En otros lugares aparece como necromancia. Y a los espiritistas. Y por seguirlos se prostituyan, ¿no? A esos los eliminaré de su pueblo. ¿Sabes qué significa la necromancia? No. Aquí dice si alguno se vuelve a los fantasmas y a los espíritus. En las primeras versiones dice a los fantasmas y a los espíritus, ¿no? Es que es tan evidente, bueno, que es igual también lo que yo decía, ¿no? Pero que es tan evidente ahora, ¿no? Que estamos conociendo al Señor, es tan evidente darte cuenta de que si tú amas al Señor, ¿cómo vas a estar detrás de los signos, Leo y todas estas cosas que hay? Creyendo una persona que ha escrito, entonces no hay amor a Dios entonces, porque el que dirige nuestras vidas, el futuro y la esperanza es Él. Claro. Entonces, estás creyendo en videntes de lo que te ha pasado 1 año, 2 años, o sea, no está tu amor en el Señor. Fíjate, ahorita específicamente, sí lo va a hablar ahorita, también de eso, pero específicamente habla de quien consulta a los muertos. También. Es lo mismo. ¿No? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, La misma persona que hace una hace otra. Claro. Yo conocí gente en México Sí, eso es porque que consultaba a los muertos, vas en contra de ¿no? Uf, ahí en Cuba, pero para echar para arriba, ¿no? Que hacen su sesión de espiritismo y que de repente empieza a hablarle no sé quién y que de repente, o la persona que te está haciendo el trabajito fulano, ¿no? Te dice cosas que tú jamás imaginaste, tú no le dijiste nada. O sea, dices, oye, sí hay poder, Este cuento tiene poder. Satanás tiene poder. Satanás tiene poder. Les pongo yo aquí como comentario, vamos a ir desarrollando esto. Durante la semana, cuando compartía la lectura semanal, al final de cada porción, para ese día que hablaba de esto, les compartí unas notas con respecto a esta práctica de consultar a los muertos. Y lo que les ponía literalmente en mi comentario era esto. Cabe destacar que los muertos duermen y nada saben. Eso dice Eclesiastés 9, del 5 y 7, el versículo. Los muertos duermen y nada saben. Entonces, les pongo yo aquí en la pregunta que les hice también en ese momento. Pero entonces, ¿a quién se consulta? ¿Y por qué Adonai lo prohíbe? Si dice la palabra que todo lo que muere duerme, entonces, ¿a quién es? ¿De quién está hablándose aquí? Y en el comentario les pongo, es a espíritus que no son de personas muertas, sino demonios. Es literal, en los cuales se entra en contacto a través de esta práctica, abriendo puertas que no se deben abrir, pues se da acceso literalmente a demonios. No estoy aquí para contárselos ni para decírselos, pero durante toda mi infancia, durante toda mi vida, fui violentamente perseguido por eso. Y vi cosas que no te imaginarías que se pueden ver. Y cosas hasta físicas, contactos físicos. Y me toco aquí porque fue un golpe terrible que me dieron. O sea, existe esto. Satanás tiene poder, sí. Satanás no está solo. Satanás, acuérdense, no es omnisciente, no es omnipresente, no tiene las características y cualidades de Dios, pero tiene a la tercera parte de los ángeles del cielo caídos junto con él. Ya, ¿me entiendes? Que son los que ejecutan todos estos actos aberrantes y demoníacos. No vamos a hablar tampoco tanto de ese rollo porque no queremos hacer un asunto aquí medio extraño, esotérico ni nada por el estilo, pero son cosas que suceden y que están ahí. Que debemos de saber,
Así como toda aparición sobrenatural, paranormal o como quiera que se le llame. Todo ente, fantasma, aparición o quimera, como quieran llamarle, no es más que la manifestación de un demonio que no es otra cosa más que un ángel caído al servicio de Hasatán. En un plano espiritual que no tenemos, no conocemos, no dominamos, ¿no? El espíritu chocarrero, realmente, como dice David, ¿no? No existe tal como almas en pena, y este es un tema que vamos a ver también ahorita, vamos a procurar que no sea tan largo, ya que como hemos enseñado antes, la existencia del alma, y mira, para los que no han escuchado ese tema va a ser interesante decirlo ahorita también, es efímera. La existencia del alma es efímera, el alma no existe. Aunque te haga un pom en la cabeza y resuene, ¿cómo? ¿Cómo que no existe y toda la vida se escuchó del alma? Y mi alma te alaba, Señor, hasta en las canciones cristianas, Dios mío, ¿no? Y ya la cantamos hace un rato, ¿no? Siempre procuramos poner vida, ¿no? En donde dice alma, se le pone vida. No es tanto espíritu, porque lo que se refiere ahí sería más bien al nefesh. Vamos a ver ahorita, vamos a ir hacia adelante, ahorita vamos a ir adelante con eso, ¿no? Le pongo que es efímera y cumple con la estructura espiritual, no de Dios. El alma no cumple con la estructura espiritual de Dios, sino con la postura que propone Hasatán. Y vas a ver por qué, fíjate, vas a ver por qué. Nunca vas a encontrar en la Torá que se hable del alma. Nunca vas a encontrar en la Torá que se hable del alma. Aunque esté traducido como alma, en el original no dice alma. No está ahí. Las malas traducciones han transliterado la palabra nefesh como alma. Pero no existe el alma. Fíjense, les voy a citar algo que no es nuestro, es de nuestros hermanos de Madrid, de Bnei Sion, del Haber Dani, perdón, que explica perfectamente esto. Lo voy a leer lo más rapidito que se pueda, pero me pareció muy interesante, que nuestros hermanitos de allá de Madrid hayan publicado esto. Ponen como concepto y explicación del mismo, nefesh, psique, tal vez has escuchado hablar de la psique, ¿sí? Slash o rayita, garganta. Esto sería exactamente lo mismo. Se traduciría exactamente igual y significaría exactamente lo mismo. Nefesh, psique o la garganta. Y vas a decir, ¿por qué? Vamos a ver qué dicen ellos. Esta palabra ha sido traducida como alma en la mayoría de nuestras Biblias. Pero el concepto de alma es un concepto de origen griego, no hebreo. El judaísmo hoy en día también ha absorbido esta idea y proviene del platonismo, dice. Pero cuando un hebreo habla de nefesh, está hablando de su garganta o de su pescuezo. No hay que olvidar que era común en los hebreos hablar de partes del cuerpo como si fueran un todo, ¿no? O como si realizaran una acción de todo el ser. Por ejemplo, cuando leemos, la mano de Adonai nos salvó, como aparece en los salmos o en los profetas, no está diciendo que su mano literalmente nos salvó. No veías la mano de Dios haciéndolo. Sino que es una expresión idiomática o poética del hebreo. En este caso, nefesh literalmente es garganta o pescuezo, pero hace referencia a lo que es punto vital o el punto vital más importante del cuerpo. Porque sin cabeza no estás vivo. Si yo corto tu nefesh, corto todas las formas que tienes para suplir las cosas que necesita tu cerebro para poder pensar y tu cerebro para ordenar y para todo esto. Pero fíjate, vamos a seguir leyendo. Dice, dice, en este caso nefesh literalmente es garganta, pero hace referencia a este punto vital más importante del cuerpo. Por ahí pasa el aire que respiramos, la comida que comemos y que bebemos, los nervios que conectan el cerebro con el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los traductores a veces traducen psique o nefesh mejormente como vida, porque es a lo que se está refiriendo la traducción, ¿no? No es nefesh, ¿no? Cuando decía mi alma te adora, no,
mi vida te adora, ¿no? Mi ser entero te adora, ¿no? ¿Cómo decía el salmo de David que dice, alma mía, bendice a Adonai? Pues no es alma mía, Vida mía. No, literalmente sería nefesh, garganta mía, que es de donde salen mis palabras, de donde se estructuran todos los sonidos para poder yo comunicarme. Esta garganta, este nefesh, alabe a Dios. Garganta mía, adora a Dios. O sea, yo, mi ser, todo mi cuerpo, adorándole a Él. ¿Me entiendes? El problema es que lo usan sin mucho criterio, ponen ellos, acertadamente, y hemos de recordar siempre que el alma, como parte separada del cuerpo, o ser etéreo, no existe en las Escrituras. Somos seres físicos, no tenemos inmortalidad, tampoco en nosotros, pero Dios nos ha prometido darnos una resurrección, ¿no? Ya que nos dará otro cuerpo incorruptible. De lo que sí habla la Biblia, y ya que cabe el comentario de ellos, ¿no? Es de espíritu y de cuerpo. ¿Sí? Pero cuando Él venga, ¿no? No, actualmente tú tienes espíritu, porque si no serás un costal de carne. Tienes el espíritu de Dios, el aliento de Dios que te dio, su espíritu, ¿no? Un espíritu que Él te proveyó para que tú fueras un ente individual. ¿Ok? Exactamente, insufló, ¿no? Inclusive les pongo, pensar en la existencia del alma es sinónimo de no necesitar a Dios para existir. ¿Habías pensado eso alguna vez? La existencia del alma es sinónimo de no necesitar a Dios para existir, si es que eso fuese posible. Ya que si el hombre tiene cuerpo, espíritu y alma, cuando éste muere, la Torah dice que el espíritu, ¿qué? Vuelve a quien se le fue dado, ¿no? Que es interpretado como que duerme. Tú vas a ver en la Escritura siempre eso. Y durmió con sus antepasados. Y cuando muere siempre hace referencia a que durmió. Por eso dice Salomón que los muertos no saben nada, como lo acabamos de ver, ¿no? En Eclesiastés. Ya que el que muere duerme en espera ¿de qué? De la resurrección. No hay nada tal como un limbo o un lugar donde habitan los muertos. Ese pensamiento es sumamente griego, de verdad, pagano, ¿no? Y desde mucho antes de Egipto ya existía. Ya se hablaba del inframundo. De hecho, en las culturas de América, todas las culturas prehispánicas, ¿no? Tenían el Mictlán y tenían no sé qué tanto rollo, porque eran los mundos donde tú tenías que hacer muchas cosas aquí para alcanzar un nivel allá, ¿no? O el que, ¿cómo se llama? Que reencarnaba. Porque su alma es la mismita, ¿eh? Su alma es la mismita que de hace 25 generaciones atrás. Lo que pasa es que viene reencarnando porque no ha cumplido con los propósitos. El judaísmo piensa en algunas cosas de eso. Pues nomás te digo eso, ¿eh? Imagínate nada más. Cuando la Escritura dice que el que murió, durmió. Nada sabe y no puede andar ahí de chocarrero jalándote los pies en la noche. No. Ni haciéndote ruiditos. Ni diciendo a la abuelita, mijito, ven, ¿no? Y tú dices, ay, la abuelita se murió hace 20 años. Pues no. No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de entes o personas que murieron. Estamos hablando, Hasatán, acuérdense que él es el maestro del artilugio, ¿no? El maestro del engaño. Y muy sencillamente puede hacer parecer cualquier cosa para que tú creas cosas que no son. Para separarte de Dios. Claro, para que tú digas, voy a ir con el necromanciano ese que hace el acto ese de vamos a preguntarle al tío dónde dejó la herencia. ¿No? ¿Te das cuenta? ¿Tú dónde has visto todo eso? En series, en películas. ¿Ves cómo hay un culto? Que no tiene nada que ver con Dios en lo que ves. Fíjate, les pongo Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice, es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Ha Elohim, a Dios, a Hashem, quien se lo dio. ¿Y el alma? En la ecuación que acaba de decir Salomón, ¿dónde está el alma? El alma desvinculada de Dios sigue consciente y activa según quienes lo consideran, habitando en una
en una dimensión o plano distinto, que anda ahí viviendo, ¿no? Les pongo, esto como leímos antes, es un concepto de origen griego y origen de verdad pagano, literalmente muy, muy pagano. Entonces, todo el culto que tenga que ver con eso, a los muertos, a la adivinación, a todo eso, tiene que ver con Hasatán, no con nadie más. Fíjate lo que dice el 7, conságrense a mí y sean santos. ¿Se acuerdan lo que dijimos que era santo? ¿No? Apartado, distinguido, porque yo soy el Señor, su Dios. ¿No? Primera de Pedro 1.15 dice, Primera de Pedro 1.15 al 16. Me voy a ir un poquito más rápido. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes, en todo aspecto de su manera de vivir, porque está escrito, sean distinguidos, santos, porque yo soy santo. ¿No? El concepto de santidad habla de ser y tener una serie de características que nos distingan del resto de los demás. Características que son de Dios y que provienen de Dios. ¿No? Fíjate, cuando Adonai dice en Levítico 19.2, vamos a Levítico 19.2. Háblale a toda la comunidad israelita y diles, ustedes deben ser santos porque yo, Hashem, su Elohim, soy santo. Entonces, si formas parte de Él, por Él y para Él, pues compórtate como Él. Vive una vida que le honre a Él. Habla como Adonai hablaría, o como el mismo Yehoshua. Por eso es tan increíble que Yehoshua haya venido a la tierra en la forma de un hombre. Porque nos mostró el camino para dónde andar, de cómo hacer, de cómo hablar, de cómo vivir, de cómo comportarnos, de perdonar, de amar, ¿no? Apartado de toda iniquidad y maldad, intolerante al pecado. Así deberíamos ser, de verdad que yo quiero tener una intolerancia al pecado, ya, que venga a mí una intolerancia al pecado, una alergia al pecado. De hecho, esta práctica del matzot, claro, esta semana te permite contactar de manera impresionante cuánto pecado hay en tu vida, cuánto hametz hay ahí, cuánta levadura se está fermentando y lo que se está pudriendo dentro. Para mí ha sido brutal esta semana, de verdad, ¿eh? De cosas, de revelaciones, de precioso. Cosas que dices, eso ya no estaba, ¿no? Sácale, rásquele. Así como cuando andábamos en casa limpiando y sacando todo y frascos y muévele y limpia, así, para lo interno también, ¿no? precioso. Entonces, ¿cómo tendría que ser compasivo una persona que es santo, que es apartado? Compasivo, misericordioso, amoroso, bondadoso, paciente. Esas características que Hashem tiene, que Yehoshua tuvo. Esto distingue a Hashem de cualquiera y debe ser lo que distinga también a nosotros, ¿no? Haciendo su voluntad y obedeciendo su palabra, nos distinguimos del resto de los pueblos y de las demás personas. Sí te das cuenta, ¿no? Cuando, como decía David, en varias ocasiones ha dicho, ¿no? Cuando llegan los amigos, porque él trabaja en un bar, ¿no? En un café, llegan los amigos y empiezan a hablar de comentarios medios perversones, David no le entra, no participa. Ah, sí, con él ya no, ¿verdad? Con él no hay que hablar de eso. Claro, se distingue del resto. Ya no es un patán, como lo era antes. Claro. Ya no, dice su mujer, ya no. Baruch Hashem, tampoco yo también lo era, ¿no? Todos, creo que en su tiempo y su momento éramos unos patanazos. El problema es que sigamos siéndolo. Eso es el problema real, ¿no? Que aún en la presencia de Adonai sigamos con las mismas prácticas. Fíjate lo que dice el 8. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifico. Esto es justo lo que nos distingue y nos hace kedoshim. Justo lo que nos hace santos. Poner por obra, ¿no? Poner por obra lo que a través de su Torah Él nos ha enseñado. Las legislaciones de Dios para su pueblo. Eso es lo que le distingue, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que una persona es de un país o de otro? Cuando convives con él tiene costumbres, tradiciones y cosas completamente diferentes.
pues nosotros tenemos que vivir y actuar conforme a la voluntad de Adonai, que nos va a hacer completamente diferente al resto. ¿No? ¿Por qué? Les pongo. Porque ¿de qué sirve llamarnos pueblo santo, distinguido por Dios, ¿no? Si la misericordia, la paciencia, la mansedumbre y la templanza no está en nosotros. ¿De qué sirve? Ser hipocresía, ¿no? Por eso dice, claro, también por sus frutos seréis conocidos, ¿no? Claro. Si no hay amor para el que está frente a nosotros, a sabiendas de que yo soy su prójimo, porque eso de ama a Dios como, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, en realidad lo que está diciendo, tú eres el prójimo, el que conoce a Adonai, el que es conocido de Adonai, y aún así levantas juicio en contra de alguien, ¿no? De igual que es pecador igual que tú. ¿Cuál misericordia? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿No? Si murmuro del hermano, lo difamo, o de un familiar, ¿no? Y lo enjuicio a sabiendas que el único que puede ejercer juicio es Hashem. Mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Y no con todo, yo abro mi boca para reventar a quien tenga que... ¿Cómo haces eso? La verdadera santidad que debe ejercer el hombre o la mujer de Dios, el Ish o la Isha, Kadosh, es la de morir al orgullo, matando la soberbia y la altivez. ¿Mostrando qué? Pues las características que hemos hablado de Dios. Mansedumbre, templanza, amor. Características que Mashiach tuvo y nos enseñó. No podemos decir que no. Dice el 9, si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Fíjate, quien maldice a su padre o a su madre se maldice a sí mismo, ¿sabes? Literalmente. Ya que todo lo que es ese hombre o mujer es a consecuencia de los esfuerzos, la educación, el empeño y la dedicación de sus padres. Inclusive si fueron malos. Inclusive si te sirvieron para formarte de una manera que digas hoy, yo no voy a hacer eso conmigo. ¿Me entiendes? Entendamos que maldecir a nuestros padres no es maldecirlos literalmente diciéndoselos. Padre mío, te maldigo, ¿no? No se trata de eso. Sino con nuestras acciones. Cuando nos olvidamos de ellos y los ignoramos, ¿no? Recordemos que la palabra maldecir no es más que provocar la desintegración de esa persona del cuerpo de Dios. Todo lo que hagamos que pueda llevar a ese punto será tomado por maldición y se nos pedirá cuenta de ello a todos y cada uno de nosotros. Por eso claramente dice el mandamiento, Deuteronomio 5:16 de Barim: honra a tu padre y a tu madre como Hashem tu Dios te ordenó, para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra que Hashem tu Dios te da. ¿Ok? Ahora bien, a partir de este versículo, espero que lo hayan leído, porque vamos a ir muy rápido, vamos a volar nada más por ahí. A partir de este versículo veremos situaciones de índole sexual que ya hemos estudiado antes. En el capítulo 18, donde aparecen estas cosas, explicábamos todas estas situaciones de índole sexual muy a profundidad, ¿no? Pero cabe señalar que Hashem hace énfasis nuevamente en estas cosas como normas que deben ser observadas y sobre todo las implicaciones que tienen, que es la muerte, ¿no? Son delitos de muerte. Lo que vamos a leer ahorita son delitos de muerte cada uno de ellos. El adulterio, la fornicación, el incesto, la promiscuidad sexual, la inmundicia, el bestialismo, la violación y toda impureza sexual que degrada al hombre y a la mujer al estado de un animal sin conciencia, porque eso es donde cae el hombre, cuando hace todo ese tipo de cosas, que solo se mueve y actúa de forma ¿qué? Instintiva, siguiendo su carne, sus emociones, sin santidad alguna, sin distinción alguna. Y está ligada a la mitzvah de Levítico 11.
No Claro. solo de comerlo, sino Claro, de imitar ese tipo de exactamente. comida. Y ahorita vas a ver porque lo cita al final casi, Racionales, ¿no? Porque también cita Levítico 11. Entonces vamos a leerlos rápidamente, son varios versículos y vamos a leerlos, no los vamos a explicar porque ya los hemos explicado. Si alguien comete adulterio con una mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Piensa que todos estos delitos que vamos a ver son delitos de muerte. Y ya al final vamos a hacer una pequeña explicación nada más de un detalle. Si alguien... Y lo que decías, no sea muerte, no es que se muera en esta tierra. Exacto. La muerte espiritual. Ese es el Hay punto. una ceguera que no te deja ver que lo que has hecho está mal. Y esta muerte espiritual no solamente se queda aquí y vives espiritualmente aquí, sino que cuando venga el Señor y venga a resucitar a todos los que tengan que resucitar, pues padecerán la segunda muerte, ¿no? Bienaventurado, dice Apocalipsis, ¿no? De aquel que participó en la primera resurrección, porque no participará en la segunda muerte, ¿no? Porque habrá una segunda resurrección, que es al final del milenio. Ya lo hemos hablado de eso, pero después lo hablaremos más adelante. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su padre. Tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte, de lo cual ellos mismos serán responsables. Si alguien se acuesta con una nuera, hombre y mujer serán condenados a muerte. Han cometido un acto depravado y ellos mismos serán responsables de su propia muerte. ¿Cuántos programas de televisión no ves donde te fomentan este tipo de cosas? Son cultos literalmente a Satanás. Si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable, y los dos serán condenados a muerte, de lo cual ellos mismos serán responsables. Nadie los condenó más que sus propias acciones. Si alguien tiene relaciones sexuales con una hija y madre, o sea, con la hija y con la madre, comete un acto depravado. Tanto él como ellas morirán, para que no haya tal depravación entre ustedes. Si alguien tiene un trato sexual con un animal, y me encanta esta versión porque no dice relaciones sexuales, porque eso no se puede llamar relación sexual, sino un trato sexual con un animal. El que copula. O copula, claro, o sea, se refiere a un acto sexual. Con un animal será condenado a muerte y se matará también al animal. Y sucede en el mundo esto. Sí. Claro, si una mujer tiene trato sexual con una mujer, así como el hombre, se le dará muerte a ambos también. Y ellos serán responsables de su propia muerte. Si alguien tiene relaciones sexuales con una hermana suya, es un incesto, ¿no? Sí, pues bueno, del padre con la... no sé, es un acto aberrante. Como un acto vergonzoso, y los dos serán ejecutados en público. Ha deshonrado a su hermana y sufrirá las consecuencias de su pecado. Si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones sexuales con ella durante su periodo menstrual, fíjate hasta dónde va esto, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que decíamos de lo que era el periodo sexual de la mujer cuando vimos esto? Que la mujer estaba tamé en ese momento, incompatible con la santidad de Dios, que decíamos, que no porque estuviera sucia, por eso también no se debe interpretar nunca como sucio o impuro, no, sino como que simplemente hay un desorden pasando en tu cuerpo. Toda mujer que te esté en sus días de menstruación, hay un desorden que está sucediendo. Y exactamente, que está desechándose, y entonces no puede el hombre tener relaciones con ella, ¿no? Durante ese periodo menstrual, porque dice, pone al descubierto su flujo, y también ella se expone al flujo de su sangre. Ahora, estos no van a ser muertos. Estos, dice, serán eliminados de su pueblo, cortados de su pueblo, que como hemos dicho muchas veces antes era la muerte social. ¿Cuál era la muerte social? Pues el ser excluidos, ya no te hablo, ya no formas parte de esta sociedad. Vete a otro pueblo, vete al desierto, vive por ahí donde quieras, hijo, pero en esta sociedad ya no formas parte, ¿no? Eso significaba ser eliminado de su pueblo. Dice así: no tendrás relaciones sexuales ni con tu tía materna ni con tu tía paterna, pues eso significa la deshonra de un pariente cercano, y los dos sufrirán las consecuencias de su pecado. Si alguien se acuesta con su tía, deshonra a su tío, y los dos sufrirán las consecuencias de su pecado. Y fíjate, aquí sí dice, morirán sin tener descendencia. No van a ser muertos, pero Adonai se encargará de que no haya descendencia. Si alguien viola a la esposa de su hermano, comete un acto de impureza, ha deshonrado a su hermano, y los dos se quedarán sin descendencia. Y les pongo yo aquí, el resultado de todas y cada una de estas transgresiones es la muerte.
que tal y como lo comentaba en la porción diaria, ¿no? Es necesario ponernos los lentes de la visión eterna, como ya hemos dicho muchas veces antes, para comprender estos castigos que condenan dichos actos, que son delitos de muerte. Porque al día de hoy no se hace ningún tipo de castigo de estos, ¿no? Por estos aberrantes actos, aunque digan sí. Se premia. Aunque, como dice Clau, debería, ¿no? No hay un juicio directo de Dios a través de que le caiga el rayo, o de que muera irremisiblemente, o de que levanten muchos las piedras y los maten por estos actos. Ahora, debemos entender por qué es esto. Esto no es porque no lo merezcan, o porque la ley de Dios dejó de tener validez, o no deba de ser ejecutada, sino esto es a causa de la misericordia, paciencia y amor de nuestro Señor Yehoshua, Hamashiach, que en la cruz cargó con todos nuestros pecados y nuestras culpas para cada una de esas faltas y para cada uno de nosotros. Para que tengamos arrepentimiento. Ahora, sí, pero debemos entender que quien vive de esta forma y actúa así, como lo acabamos de leer, recibirá la retribución de cada uno de esos actos en el día final, ¿no? Cuando sea juzgado delante del gran trono blanco y se ha hallado culpable y corra la misma suerte que el mismísimo Hasatán. Si hoy tú ves que no hay condenación a ninguno de estos y están viviendo vidas disolutas, terribles, con todas las perversiones, tú espérate, porque va a recibir juicio. Porque el Señor pagó por sus pecados. Pero cuando una persona va en contra aún de la sangre del Señor y la pisotea con sus propios actos, dice, ya no hay más sangre ni nada más que pueda limpiarlo y que pueda quitarlo. Claro. Cuando se hace ya conscientemente, con el conocimiento de esto y consciente. Eso ya es iniquidad pura, ¿no? Claro. Dice Hebreos 6, es como clavar a Mashiach varias veces y ponerlo en vituperio. Es como no te importa que el Señor haya muerto por tus pecados, porque tú sabes que está haciendo lo bueno, sabes hacer lo bueno, pero aún haciendo lo bueno tú haces lo malo. Entonces, eso ya se convierte en pecado. O sea, yo creo que de nuevo se así es, ceguera, por eso así es. No, es que es como quien te quitó la venda, sí, literalmente, y tú fuiste y te la pusiste otra vez. ¿No? Sí, tan bonito que era andar ciego, ¿no? Tenía unos amigos que eran AA y que eran muy tremendos, ¿no? Decían, bendita ignorancia, decían, porque ahora que sé, ya no puedo hacer lo malo. Y yo le decía, bendito sea Dios, que así sea. Sí, ya sé, hermano, me decía, ¿no? Porque también eran cristianos ellos. Me decía, sí, hermano, ya sé, pero es que cuando estás ignorante y sabes que no sabes ni qué juicio va a caer, es como más fácil, me decía, ¿no? Fíjate lo que dice, cumplan todos mis estatutos y preceptos, pónganlos por obra, para que no los vomite la tierra a donde yo los llevaré a vivir. Fíjate, para no ser aborrecibles a los ojos de Hashem, es lo que está diciendo. Y que tus actos no te condenen, ¿no?, a la desinserción eterna, porque eso es lo que sucede. La maldición eterna de estar desinsertado de él o desinsertado de él, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que estás fuera de él y vas a padecer lo que Hasatán y todo el que esté fuera de Adonai padezca. Dice el 23, ya terminamos, no vivan según las costumbres de las naciones, que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellos hicieron todas estas cosas y los aborrecí. ¿No? Y fíjate, y esto es un mandamiento también para nosotros que somos su pueblo. Y nos rigen las mismas leyes que los rigieron a ellos. No te asimiles a este mundo, no sigas las costumbres de este mundo, no vivas como viven ellos, no tengas sus mismas prácticas. Ya hemos dicho muchas veces cuáles son: la mentira, el engaño, la prostitución, todo. No escuches lo que ellos escuchan, y como nota particular les pongo, y mucho menos si es reggaetón. Sí. Amén. Sí. No escuches las cosas del mundo. No veas lo que el mundo ve. No actúes impíamente como lo hace el mundo. Fíjate, Gisela dice, ¿no?, que nuestro Adón nos quite la ceguera para hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Es necesario que así sea. No actúes impíamente como lo hace el mundo, ¿no? El 24 dice, pero ustedes digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, la tierra donde abunda leche y miel,
yo mismo se las daré a ustedes como herencia. Yo soy el Señor su Dios, que los distingue de entre los demás pueblos y naciones. ¿No? Nosotros sabemos perfectamente que no se refiere a este mundo. Aquí y ahora. No caigamos, vamos a poner atención en esto. Vamos a poner atención en esto. Ya casi terminamos. No caigamos en lo que muchas doctrinas pseudocristianas enseñan. La promesa de la tierra prometida es aquí, hermano. La nueva Jerusalén es aquí. Usted ore y dele 7 vueltas a la Land Rover que usted quiere porque el Señor se la va a dar. Y la casa, vaya y ponga manos en esa casa porque aunque tenga dueño ahorita, esa casa va a ser suya. No son promesas que son para este tiempo. Son promesas para la eternidad. Cuando Yehoshua venga y reine entre nosotros y todo lo que conoce se ha transformado, incluyéndote a ti y a mí, entonces se podrá hacer real esta promesa, ¿no? Porque si tú quieres poseer lo que este mundo posee o tiene, cuando arda este mundo, todo lo que tú poseas arderá también. Claro, exactamente. El 25 dice, pero por consiguiente también ustedes deben distinguirse entre los animales puros y los animales impuros. Y aquí hay un error en la traducción. Tendría que decir tamé. Y los animales taor, que como decíamos antes no son impuros, sino que no son que no están habilitados, ¿no? Para el consumo, no es comida, al final, ¿no? Porque no son compatibles. Y ya disertando así con unos hermanos, ya sabes, esas disertaciones súper espiritualoides, ¿no? Decíamos, algo sucedió en su ADN, en su estructura como animales, en la caída del hombre, cuando Adán y Eva cayeron y se corrompió toda la ¿cómo se llama? La naturaleza. Algo sucedió en estos animales que no sucedió en nosotros, que por eso son prohibidos por Hashem, ¿no? Ya saben cuáles son los que tienen pezuña hendida y rumian, esos son taor, se pueden comer, pero los que no, pues no. ¿No? Exactamente, son animales inclusive distinguidos que él distinguió para nosotros. No, pero por ejemplo, en sus nombres, en los nombres de los que literalmente dice allí que no son comestibles, o sea, no son comida, está implicado el origen. Por ejemplo, lo que dice del burro, ¿no? El burro es el que va cargado. Entonces, por eso es que no solamente no debemos de comer carne de burro, o sea, o el burro, sino que no debemos de imitar la conducta del burro. El perro, ¿no? En el hebreo significa, ¿cómo es, amore? El que se come su vómito, ¿no? Sí, el que se come su vómito. Ese es el significado, ya ven cómo son los nombres en hebreo, ¿no? Sí, que inclusive no solamente no es comerlo, sino imitarlo. Exactamente. ¿No? El cerdo, lo mismo, y los nombres que viene ahí como tal, en el igual, hebreo, pues si hablamos de las aves, por ejemplo, que dice aves puras y limpias o no limpias, ¿no? Si tú ves un buitre, ¿qué hace el buitre? carroñera. Es un carroñero, vaya, ¿no? Come lo que se le ponga. Y por eso tú vas a ver que ningún marisco se puede comer. Porque ¿qué hace el marisco? Come todo lo que hay en el fondo del mar. ¿Y sabes lo que hay en el fondo del mar? Las heces fecales de todo lo que hay en el mar. Y de toda la porquería que hay ahí. Metales pesados. Bueno, eso ya es diferente, ya es meterse mucho más a fondo. Pero hablando así de primera instancia y como primer nivel, lo que vas a ver es que estas gambas deliciosas que la gente se come, estos crustáceos que la gente, y esta conchita que se la pasa toda su vida con la cocina abiertita para recibir todos los nutrientes, lo único que recibe en realidad es todos los desperdicios. Para el animal. Sí, son nutrientes para el animal, pero no para uno que se lo coma. Entonces dice, no se hagan detestables ustedes mismos por causa de estos animales, de estas aves o de cualquier alimaña que se arrastra por el suelo. Y hemos enseñado en Levítico 11 que todo el animal que repta, que significa que se arrastra y se arrastra por el suelo, su pecho, toda la porquería se le queda ahí y muy probablemente la está comiendo igual. Yo siempre pongo el ejemplo de un bagre. Un bagre es un pez que está siempre en la profundidad. Yo tuve un bagrecito en una pecera, bien bonito que era, y ¿sabes de qué se murió? Porque se llenó de piedras. Porque era muy tragón y quería limpiar la caca, perdón por decirlo así, los excrementos de toda la pecera. Y entonces echó muchas piedras que ya no pudo volver a sacar, y el pobre se murió lleno de piedras. Porque en realidad lo que quería limpiarlas, no, quería que se metía las piedras para limpiarlas porque todas se llenan de
de excremento de lo que está cayendo de los pececitos. Si Y eso ellos sucede, son los que se alimentan. los gatos y todos esos animalitos que son así, si de esos, el Plecostomus y esos peces que yo tenía, si eso sucede en una pecera, ¿qué no sucede en el mar? Y de hecho, la etiqueta de esos peces son peces limpiadores. O sea, el que tiene peceras con un propósito, ¿no? tiene esos peces porque son peces limpiadores. Yo los tenía ahí para que se comieran todos los excrementos de mis peces y fuera más fácil para la pecera estar limpia y tener un ecosistema sano. Imagínate nada más, ¿no? Bueno, ya también hemos estudiado con respecto a la alimentación conforme a la voluntad de nuestro Creador. Pero Hashem, a través de Moshe, nos hace una vez más hincapié que no se puede ser Kedoshim, distinguido, santo, si no se obedece y se vive conforme a sus preceptos, mandamientos y ordenanzas. Y lo que acaba de decir David, yo lo reduje en unas cuantas palabritas aquí, que dice, hay un dicho que dice que somos lo que comemos. ¿No es cierto? Exactamente. Si comemos animales tamé, que son incompatibles con la santidad de Dios, de igual forma seremos tamé también nosotros. Y nos volveremos incompatibles con la santidad de Adonai. Está escrito por una simple razón. Ser santos, ser distinguidos, como yo soy santo, dice el Señor. ¿No? Entonces, dice el 26, sean santos porque, mírate, aquí dice el 26, sean santos porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Mi pregunta es, ¿eres pueblo de Dios? ¿Has sido distinguido por el Eterno, bendito es? Am Kadosh. Amén. Pues sábete que no eres más dueño de ti. Si respondiste sí, sábete que no eres más dueño de ti, porque lo que dice, ustedes son míos, ¿no? Los separé para que sean míos, dice el 26. Entonces debes vivir una vida que honre y glorifique a Dios, ¿no? Eso es ser distinguido, eso es ser santo. Amén. Vamos a leer 3 versículos antes de terminar. Segunda de Timoteo 2:15. Esto es buenísimo de verdad, porque resume de forma buena todo lo que acabamos de decir. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Procura con diligencia. O sea, métele galleta, a hacer lo que Dios te está pidiendo. Échale ganas, ¿no? Sí. Ponle entusiasmo. Ponle interés, ¿no? Ponle interés. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Uf, es que eso es el sueño de todo Ish o Isha, ¿no? Kadosh o Kedoshim. No tener que avergonzarse de nada de lo que hay en tu vida porque estás limpio delante de Adonai, ¿no? Y dice que no tiene nada que avergonzarse y usa bien la palabra de verdad. O sea, la ejecuta en su vida, la Torah, que esa es la palabra de verdad. Romanos 12:1 y 2 dice, así que hermanos, Romanos 12:1 y 2, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim, que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Hashem, como su culto racional. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es íntegro. En mi versión dice, pero en otras dice lo que es perfecto. Y para terminar, Primera de Juan 2:15 y 17. Ya con esto cerramos. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, en otras versiones dice la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién gobierna este mundo? Hasatán, ¿no? Y el mundo está pasando, dice, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Elohim, ¿qué dice ahí?
permanece para siempre. Es la vida eterna lo que le corresponde. Amén. Pues honremos y demos gloria en cada momento de nuestras vidas, en cada acto, en cada pensamiento, a su majestad Yehoshua HaMashiach, a nuestro Señor y Dios, viviendo vidas que le honren y le glorifiquen. Amén. Pues vamos a terminar ya. Shabbat Shalom a todos, a los que están aquí y a los que están lejos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.